La que tienen abajo a la izquierda en la lámina es como una dona que se llama el tubo toro. Y este tubo toro es lo que actualmente, por ejemplo, en la ciencia, en la física cuántica, se le conoce como la teoría de supercuerdas, por ejemplo. Se habla de que todo está conectado con todo en el universo porque están conectados a través de tubos toros. Esto se los comento porque es muy importante entenderlo como base para crear en arquitectura o crear en diseño, etcétera, porque te permite saber cuál es la diferencia entre lo que implota, ¿no?, cuando va del exterior hacia adentro, y lo que explota, que es del interior hacia afuera. Y ese sentido es toda la diferencia entre crear algo con vida y crear algo con enfermedad. ¿Por qué? Porque esto es importante. Es importante, por ejemplo, para que quienes se dedican no solo al desarrollo humano, sino también al desarrollo comercial. Porque en el desarrollo comercial lo que se busca es crear atención o crear focos de atención. Por ejemplo, cuando uno hace un diseño gráfico, lo que se busca es el mayor impacto, etc. Este tipo de códigos lo que te permiten es crear eso. Crear un punto, lo que le llamamos nosotros un punto de implosión. Y a partir de ese punto de implosión la atención se focaliza. Y por lo tanto creas mayor audiencia o vas determinando ciertas emociones colectivas. Es lo mismo un tubo toro dentro de otro tubo toro en algo que se le llama fractalidad. Y por ejemplo, el símbolo hindú, uno de los símbolos hindúes, que es el Om, una de las letras hindúes, si uno ve el símbolo, que parece un 3, pero uno lo acuesta, ve exactamente la forma de un tubo toro, en donde lo que están simbolizando son ciertos principios de lo que se le llaman las formas masculinas y las formas femeninas. Por ejemplo, las formas masculinas se les atribuye normalmente líneas rectas y las formas femeninas se les atribuye líneas curvas, pero es por estos principios, por el principio, digamos, del tubo toro, del toroide. Esta es otra imagen del mismo toroide en vista de arriba hacia abajo, como un mandala, como un diseño geométrico. Estas son imágenes de lo que se llaman los cuerpos sutiles en el ser humano, el cuerpo electromagnético, el cuerpo epicinético, etcétera, que hoy por hoy se puede medir, por ejemplo, con cámaras Kirlian. Pero que desde siempre la humanidad en diferentes culturas lo conoce, ¿no?, sabe que existe. Ahí, por ejemplo, podemos ver algo que es otro cuerpo sutil, ¿no?, del ser humano, algo que se le llama el cuerpo astral, que es un toroide, es un tubo toro. Imágenes de un libro que se llama Espejos Sagrados, en donde él va viendo esos campos sutiles. Y lo más importante de esto es saber qué aplicación, ahorita lo vamos a ver, qué aplicación tiene en términos prácticos. Por ejemplo, el modelo cuántico del electrón, según el doctor Richard Gaudier, habla de un proceso donde el electrón, normalmente se nos enseñó que el electrón gira en torno al núcleo atómico, pero él descubre que no solo es así, no es un giro en una elipse, sino que es un giro como si estuviera rondeando un tubo toro, que es esa imagen que tienen arriba en medio. Se acerca hacia el centro y después se vuelve a alejar y se vuelve a acercar y se vuelve a alejar. Algo así, esa sería su trayectoria, por ejemplo. Y lo que nosotros vemos, no me voy a detener en esto, es nada más para darles una indicación. Nosotros utilizamos ciertas proporciones, como es, por ejemplo, el número irracional que se llama phi, que su valor es 1.618, otro número que todos conocemos que es pi, 3.1415, y otra base que es Euler, que es la base natural de los logaritmos, que es 2.71. Esos tres números, estos tres grandes números irracionales, permiten empezar a utilizarlos de diferentes maneras para ir creando ciertos patrones geométricos. Y otra de las dos cosas que utilizamos son lo que se llaman las raíces, ¿no? La raíz cuadrada de 2, que es la diagonal de un cuadrado, la raíz cuadrada de 3, que surge de la intersección de los círculos, de su diagonal, y la raíz cuadrada de 5, que es un doble cuadrado. Esas bases nos permiten entender o empezar a entender cómo esto nos da el sustento para empezarlo a aplicar y cómo podemos tener, digamos, un código de interpretación. Nosotros consideramos que es muy importante, por un lado, es una imagen, la imagen que tienen ustedes del lado izquierdo, es la imagen que se llama la flor de la vida,
Es una imagen, son solamente círculos, ¿no? A partir de círculos vas creando un patrón, y ese patrón está sustentado en lo que, por ejemplo, nuestra tecnología utiliza, que es la secuencia numérica binomial. La secuencia numérica binomial que va 0, 1, 2, 4, 8, 16, que vas multiplicando por 2. Es lo que utiliza, por ejemplo, la tecnología actual, nuestra tecnología, para poder crear la inteligencia, por ejemplo, la inteligencia artificial. Y que es exactamente lo mismo que ocurre, por ejemplo, cuando hay en la reproducción mitótica celular en el cuerpo humano, cómo el cuerpo humano se va desdoblando. Y eso nosotros hemos descubierto que es una ley que digamos, es una ley de contención, es una ley que hace, por ejemplo, si tuviéramos un cubo aquí, un cubito de metal, y lo golpeáramos con una varita, veríamos que su sonido es opaco. Mientras que si tuviéramos exactamente lo mismo, solo que con otra forma, un dodecaedro, que es la otra imagen, la imagen que tienen del lado derecho suyo, se llama pentaflor, es un dodecaedro. Si nosotros golpeáramos esa figura, las ondas se distribuyen, se reproducen. Entonces, eso es muy importante porque es toda la diferencia entre, por ejemplo, un lugar, un espacio, cuando uno quiere contener, cuando uno quiere hacer que los espacios se contengan, cuando uno quiere hacer que los espacios no se distribuyan, utiliza ciertas formas. Mientras que cuando quiere uno generar otras funciones, funciones de distribución, funciones de crear puntos de atracción, lo que utiliza son formas de este tipo, formas con espirales Phi o espirales áureas. Bueno, hay 5 bases, 5 sólidos, 5 bases en psicogeometría, en geometría sagrada, que son lo que se llaman los sólidos platónicos. Esto es muy importante entenderlo porque son las bases de todo el diseño, de todas las construcciones, en donde a partir de ello podemos entender cómo se construye o cómo se solidifica la materia. Bueno, nosotros ya en el trabajo específico que hacemos del desarrollo de las capacidades humanas, lo vinculamos cada uno de estos sólidos platónicos con funciones específicas del ser humano, por ejemplo, la sexualidad, las funciones motrices, las funciones instintivas, las funciones emocionales y las funciones intelectuales, en donde el desarrollo de todo esto, de estos 5 sólidos platónicos, está, si quieres, la que sigue, está resumido en esta imagen. La que sigue. En esta imagen. Esta imagen, esta forma geométrica que se le llama la estrella madre, no es otra cosa más que los 5 sólidos platónicos, uno dentro de otro, dentro de otro, dentro de otro. Y te va dando esta forma estelada que en la antigüedad ya se conocía, pero que es muy importante, es muy interesante ver, por ejemplo, cómo la ciencia actual, a través del Dr. Moon, descubrió esta misma forma en el núcleo interior del átomo y descubrió por qué está organizada la tabla periódica de los elementos de esa manera, en donde cada uno de los del oxígeno, el carbono, el nitrógeno, etcétera, están acomodados en el núcleo atómico gracias a esta forma. Entonces, cuando nosotros utilizamos estos patrones o estos diseños, estamos resonando con lo que la vida misma, la fuerza de la vida, para poder crear propiamente su fuerza, la fuerza, digamos, en la vida orgánica. Es nada más un dato de la NASA, ¿no?, que liberó la información en 2003 acerca de que nuestro universo, el universo en el que vivimos, que normalmente se pudiera pensar que es como infinito, como si no tuviera ninguna forma, dicho por Jeffrey Weeks, se da, ¿no?, la predisposición de pensar en un universo dodecaédrico, un universo con esta forma, la forma de 12 pentágonos desdoblados uno sobre otro, nos permite entender lo que en la antigüedad se le llamaban, por ejemplo, los sólidos arquimedianos. Los sólidos arquimedianos son esos mismos sólidos, 5 sólidos platónicos, solo que uno los corta, les va cortando las aristas, y lo que obtiene son 13 sólidos arquimedianos. Base de todo, por ejemplo, de todo lo que se diseña actualmente. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos.